Aunque es muy parecido, no es ni el símbolo de la resta ni tampoco la raya, y además sus usos son muy distintos. De lo que nos quiere hablar hoy Luna Paredes en este taller de español es del guión. Luna, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, este signo curioso con unos usos muy determinados. Eso es. Entra dentro de los que se llaman signos auxiliares, es decir, que no son tan fundamentales para jerarquizar el discurso, para ordenarlo, el discurso y el pensamiento, que para eso sirven los signos de puntuación, pues no es tan importante en ese sentido pues como el punto, como la coma, como los paréntesis, ¿no? Pero tiene unos usos específicos, lo que tú decías, así que, bueno, pues vamos a verlo. Lo primero que vamos a ver, como siempre, es la definición. ¿Qué es un guión? Y un guión, bueno, aparte de ser un escrito, que conocemos todos, ¿no? Los guiones de las películas, etcétera, el diccionario de la Academia dice que es un signo ortográfico. De hecho, el diccionario de la Academia da todos los usos que tiene el guión. O sea, esto podría no servir de nada si vamos directamente al diccionario, porque ahí nos pone pues para qué sirve, al final del renglón, para unir palabras, para separar palabras, o sea que vamos a ir viéndolo poco a poco. Y si nos vamos al diccionario panhispánico de dudas, que también tenemos acceso a él de manera online y virtual, solamente eligiendo la pestaña del diccionario normal o panhispánico de dudas, cuando nos metemos en rae.es, bueno, pues aquí se nos habla de esta pequeña polémica que ha surgido con respecto a la tilde de la palabra guión, ¿no? Y el diccionario panhispánico de dudas nos dice, bueno, pues eso, que hay una doble grafía, con o sin tilde. Esto es lo que dice el diccionario panhispánico de dudas, pero he querido traer esta captura de pantalla porque dice, ¿no? Debe tenerse en cuenta que esta versión electrónica da acceso al texto de la primera y hasta ahora única edición que se ha hecho del diccionario panhispánico de dudas, pero que todo se va reformulando. Es decir, que me parece interesante traer aquí cómo el diccionario mismo va cambiando, como ya hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Incluye palabras, se modifican acepciones, etimologías y también incluye las diferentes normas que van surgiendo, ¿no? Entonces, había una tendencia, primero, a escribirlo con guión, como hemos estudiado tú y yo, seguro. Guión se escribe con tilde, con guión he dicho, con tilde quería decir. Y el diccionario panhispánico de dudas recoge una alternancia. Pero la última recomendación de la Academia es escribir guión sin tilde. Tiene sentido porque el español no solo se habla en España, se habla en muchos países a ambos lados del océano y la mayoría de hablantes españoles lo dicen como monosílabo, guión. No dicen guión, que es una forma más de bisílabo, ¿no? que pronunciamos en España. Entonces, como tenemos un monosílabo y una unión de una I y una O, que eso hace normalmente diptongos en las palabras, si tenemos un monosílabo no debemos ponerle la tilde porque los monosílabos no llevan tilde. O sea que esa es la explicación. Para escribir guión sin tilde. Tiene sentido, ¿no? Aunque en el diccionario panhispánico de dudas todavía encontremos que si pronunciamos como bisílabo, como en España, podemos poner la tilde, podemos tildarlo. La recomendación general es unificarlo, ¿no? Y unificarlo con la mayoría de hablantes. Y si una mayoría de hablantes lo usa como monosílabo, pues no le pongamos tilde porque los monosílabos en general no llevan tilde. O sea que esa es la razón. Esa es la explicación. Dicho esto, por eso es bueno empezar por ahí. Dicho esto, vamos a ver los usos que tiene. Y bueno, y lo que tú decías antes, ¿no? El símbolo es más pequeño que el menos y más pequeño que la raya. De hecho, es 4 veces más pequeño que la raya, o sea, es bastante fijado, la diferencia, sí, y 2 veces más pequeño que el símbolo menos, o sea que debemos tener en cuenta que cada uno tiene sus usos y sobre todo debemos no poner raya, no poner guión cuando queremos poner raya, ¿no? Que a veces es lo más fácil. La raya es un símbolo que hay que insertar, no está en el teclado de forma prefijada, ¿no? Entonces, como no está insertado, muchas veces queremos ponerlo y ponemos el guión y nos olvidamos. No, la raya hay que buscarla y hay que insertarla cuando queramos introducirla. Si no, pues escribimos un guión y tiene unos usos determinados que son los que vamos a ver. Y bueno, va a media altura, ¿no? En mitad de las letras. No va ni arriba ni abajo, porque es el... Ese es otro, ese es el guión bajo, ¿no? Exacto, que tiene unos usos muy específicos y sobre todo en informática y demás. O sea que el guión que va a media altura y que es más pequeño que la raya sirve en general para unir o para separar palabras, que esto es
muy hermoso que un mismo símbolo pueda servir para unir y para separar palabras. Normalmente, y lo que más conocemos es en la escritura a mano. Cada vez escribimos menos a mano, pero a veces tenemos que seguir escribiendo a mano, o con tipografías, máquinas de escribir determinadas, no tan avanzadas tecnológicamente, ¿no? como los ordenadores. Para lo que nos sirve el guión, para lo que pensamos cuando pensamos en el guión, es para dividir palabras a final de la raya, ¿no? O sea, en el renglón. Nos acaba el espacio y hay que seguir en la siguiente línea. Y hay que seguir en la siguiente línea. Bueno, pues en general lo principal es que dividimos silábicamente las palabras, es decir, no podemos hacer esto, espectáculo, no lo podemos dividir porque no estamos separando sílabas, o sea que en general hay que separar sílabas, ¿no? Hipnotizar, acceso, con esas dos Cs, cada una pertenece a una sílaba diferente, ¿no? Entonces, acceso, comprar, que tiene muchas MPR, ¿no? Aglutinamos, hay muchas consonantes, bueno, comprar, ¿no? Pensemos siempre en las sílabas. Y normalmente la X forma parte de la sílaba siguiente, boxeo, no box. ¿no? O sea que con la X a veces tenemos, porque como suena a KS, pues a veces nos surge esa duda, ¿no? Bueno, normalmente la X funciona con la sílaba siguiente, boxeo, y así se tiene que separar. O sea que en general separamos las palabras silábicamente y debemos respetar eso mismo si no nos queda espacio al final del renglón para comenzar la siguiente. Pero hay algunos casos en los que debemos evitar la separación de sílabas. Por ejemplo, cuando tenemos palabras muy pequeñas, como casa, de 4 letras, lo recomendable es no separar la palabra. O sea, no dejar 2 letras y 2 letras. Es muy raro que no tengamos espacio para escribir 2 letras más. Claro, pero a mano es más fácil, ¿no? Exacto. En ordenador es el programa el que lo hace automáticamente. Sí, pero bueno, es verdad que si podemos, pues optemos por ir al renglón siguiente en palabras tan pequeñas que quedan 2 letras. Eso es lo que recomienda, ¿eh? No es que sea un error, pero es recomendable no separar palabras de 4 letras. Tampoco debemos dejar una única, por mucho que sea una única sílaba, una única vocal. Es decir, no debemos separar palabras como elefante, azul o azulejo, ¿no? O sea, no dejemos una vocal sola a final de renglón. Sobre todo porque nos podríamos equivocar, porque podríamos estar pensando que estamos hablando, ya vamos a verlo más adelante, pero haciendo un uso metalingüístico de la palabra, ¿no? Y que estamos hablando de pues, un prefijo, etcétera. O sea que no dejemos una vocal sola y tampoco empecemos con H el siguiente renglón. O sea, no separemos inhibir con la H, ¿no? Tratemos de, pues, dentro de lo posible, como tú dices, siempre, claro, pero dentro de lo posible tratemos de no comenzar con esa H. Estas son las recomendaciones, ¿no? de la academia, que es lo que debemos seguir. Por otro lado, tampoco debemos separar, pertenezcan o no a la misma sílaba, las vocales. Por ejemplo, países, que tenemos 2 sílabas, pa y, debemos juntarlas, debemos dejar las vocales juntas, también para no comenzar con vocal, para no dejar 2 letras solas, o sea que hay muchos mecanismos detrás que avalan, ¿no? Estas recomendaciones, obviamente. Aquí venimos al resultado directamente. Pero bueno, pues eso, la recomendación es no separemos las vocales, pertenezcan o no a la misma sílaba, ¿no? Países, por ejemplo. Y esto implica que palabras como oíais o leíais no se puedan separar. Si no podemos separar vocales, o la recomendación es no separar vocales, oíais o leíais, no hay manera, no hay manera de separarlas. O sea que, bueno, estas son las recomendaciones. Y, por supuesto, los dígrafos, es decir, la antigua elle, que ya no se dice elle, ¿no? Ya no existe en nuestro abecedario, como hemos visto, o la antigua che, ¿no? la antigua y la che, no se pueden separar, ¿no? No podemos decir gallo y dejar una L en un renglón y la L siguiente en otra porque pertenecen a la misma sílaba, ¿no? O palabras como cacho, etcétera. O sea, los dígrafos no se separan. Así que, de todas estas recomendaciones, la fundamental siempre es la de la vocal sola y la H. No acabemos con una vocal, por mucho que sea una sílaba, y no comencemos por H. Sobre todo eso que es
lo más común a lo que nos podemos enfrentar, ¿no? Por otro lado, las abreviaturas y las siglas no se pueden separar, porque si no pierden su esencia, ¿no? O sea, no podemos poner cosas como teléfono, DNI separados, eso no se pueden separar. Y tampoco dejemos sílabas que puedan resultar malsonantes, ¿no? Tentáculo, pedofilia, disputas, bueno, no las separemos. Pongo la barra para no indicar, pero la barra nos está indicando que acaba un renglón y que empieza el siguiente, ¿de acuerdo? Porque para evitar, para cuestión de espacio, ¿no? Pues eso, no separemos palabras que puedan resultar malsonantes, a menos que queramos hacerlo con esa intención por la razón que sea, ¿no? Pero en general, bueno, pues evitemos las palabras malsonantes, ¿no? Y cuando tenemos compuestos, vamos a ver ahora que esto es para separar palabras, ¿no? Un uso del guión para separar. Vamos a ver que también une compuestos. Por ejemplo, calidad-precio. Pueden venir unidos. Claro. Cuando tenemos esto y tenemos que separarlo, lo que tenemos que hacer es duplicar al final del guión y al principio del renglón y al principio del renglón. Calidad, precio en el siguiente renglón, como para indicar que estamos hablando de ese compuesto, de esas dos sustantivos, en este caso, que se han unido. Que esto es algo curioso, que no se suele ver, ¿no? O sea, entonces, calidad, el guión, y al pasar a la otra línea, otro guión, precio. Precio, para que sepamos que estamos ante un compuesto y que por circunstancias ajenas a nosotros no pueden venir calidad-precio en el mismo renglón, en la misma línea. Y luego con las palabras extranjeras es mejor no separarlas. Si podemos, es mejor no separarlas, porque a menos que conozcamos mucho la lengua, sepamos cuál es exactamente la sílaba, si no estamos pues eso, cometiendo una falta de ortografía grave o de pronunciación grave en el otro idioma, es mejor no separar las palabras extranjeras. Mucho más fácil. Mucho más fácil. Nos evitamos problemas. Exacto. O sea que para esto sirven el guión para separar, pero también nos sirve para unir. Por ejemplo, en nombres propios o en nombres y apellidos. Por ejemplo, Juan Diego Sánchez, este guión lo que nos está haciendo es indicar que Juan Diego es un nombre, no es el apellido. O sea, que nos puede servir para esto. O que Ana Luna Bueno es un primer apellido, no son dos apellidos diferentes, ¿no? Es un apellido compuesto. O sea, que para esto nos sirven los guiones. También para las ciudades. Muchas ciudades se unen, sobre todo cuando hay municipios que acaban formando una única localidad, ¿no? Rivas-Vacia-Madrid. Es cierto que aquí, bueno, pues el Ayuntamiento de Rivas-Vacia-Madrid, por ejemplo, no pone guión y se escriben los dos términos y cualquiera de las dos opciones es válida y es correcta, ¿no? Pero bueno, que sepamos que el guión también sirve para unir y formar un compuesto de lo que eran dos partes. Eso es. O en nombres oficiales y cooficiales, Vitoria-Gasteiz, por ejemplo, utilizamos ese guión para marcar que estamos poniendo los dos términos en castellano y en euskera, en este caso. Y luego, bueno, pues eso, tenemos adjetivos o sustantivos que queremos relacionar. Por ejemplo, curso teórico-práctico. Si no ponemos guión, parecen dos cursos diferentes, ¿no? Y estamos hablando de un curso que es a la vez teórico y práctico, y yo no quiero poner un nexo de unión que es teórico y práctico, no lo quiero poner, ¿no? Quiero indicar a golpe de vista que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, conflicto árabe-israelí, para todo este tipo de casos en los que queremos aglutinar bajo un mismo concepto dos entidades diferentes, bueno, pues entonces nos sirve el guión en este caso. Y también nos sirve para unir el prefijo a las siglas. Por ejemplo, anti-OTAN, ¿cómo podemos unirlo? Pues gráficamente lo unimos con el guión anti-OTAN, mini-PC, cuando queremos unir esos dos conceptos diferentes. O sea que el guión también nos sirve pues, para estos casos en los que queremos unir palabras. Y también nos sirve para unir sonidos o onomatopeyas. Por ejemplo, si queremos escribir chas, 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 podemos optar, es una opción, no es la única, pero podemos optar por escribirlo con guión, ¿no? O tiki, 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 si queremos, no, estamos hablando de una máquina de escribir, ¿no? Tiki, tiki, tiki. Bueno, pues entonces podemos optar por escribirlo o entre comas o separado o con guiones. Con guiones. Con guiones nos da una sensación mayor de que continúa, ¿no? el sonido, en este caso.
igual que teníamos con el curso teórico-práctico, ¿no? Hay algo de unión en todo eso. Y luego, esto es algo ocasional y sobre todo pues para escritores, unimos ocasionalmente algunas palabras. Por ejemplo, su novela habla de las mujeres sombra que vivían en el pueblo, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo, ¿no? Mujeres sombra. Hay una intención poética, estilística, de esa unión de esas dos palabras que normalmente no uniríamos, ¿no? Mujer sombra no existe en el imaginario común, ¿no? O un grupo sintáctico. Esto es lo que me decía siempre, ¿no? Que queremos marcar que estamos ante ese grupo y queremos remarcarlo así. Bueno, pues podemos optarlo, pero estos son siempre recursos estilísticos. O sea, no es algo de uso común, pero que sepamos que el guión pues, nos puede servir para eso, para englobar, para unir, para decir todo esto está bajo el mismo concepto y tengo este signo auxiliar para utilizarlo. Muy bien. Y bueno, por supuesto en expresiones numéricas también podemos usar el guión, lo usamos a menudo, ¿no? Es el curso 2022-23, o sea que nos marca ese periodo para fechas. 16 del 5 del 2021, por ejemplo. En fechas también podemos utilizar el punto y también podemos utilizar la barra, pero el guión es otra de las opciones. Números de teléfono. Espero que este número de teléfono no sea de nadie, porque me lo he inventado. Si algún telespectador cree que es suyo, ha sido casualidad. En números de teléfono podemos utilizar los guiones o espacios en blanco. Cualquiera de las dos opciones es válida. De hecho, tendemos más a los espacios en blanco que a los guiones. Cualquiera de las dos opciones es válida. Y luego, pues en la combinación con cifras y letras, sobre todo en la formación de siglas, ¿no? El 11M, podemos optar por poner el guión o no ponerlo, cualquiera de las dos opciones es válida, pero que sepamos que en esa combinación, igual que ocurría con prefijos y siglas, pues ocurre lo mismo con cifras y letras en este sentido que forman siglas. Y luego, para acabar, el guión nos sirve, y estos sí que son usos muy, muy concretos, para separar partes de la palabra. Por ejemplo, en precioso, cuando estamos en un libro de texto de lengua y nos está marcando que esa palabra tiene 3 sílabas, ¿no? Bueno, pues que sepamos que tanto en libros de texto o en contextos un poco más divulgativos como en contextos coloquiales en los que queremos, igual que hacíamos con los grupos sintácticos, queremos marcar, eso era precioso, ¿no? Y te lo quiero dejar por escrito para marcarlo. Bueno, pues que tenemos el guión para estos usos, así como para marcar prefijos o sufijos. Y esto el propio diccionario nos lo da, ¿no? Teleopción son prefijos, sufijos, elementos compositivos, y si buscamos en el diccionario, por ejemplo, pre, ya lo hemos visto cuando hemos hablado de prefijos aquí en alguna ocasión, ¿no? Si buscamos en el diccionario esto, vemos cómo aparece con el propio guión, ¿no? O sea, el propio guión es una marca lingüística que nos sirve, pues eso, para decir estamos ante sílabas diferentes, estamos ante elementos compositivos, prefijos, sufijos, vocales, etcétera. Todo esto nos sirve para decir que si el guión lo ponemos detrás del elemento, hay algo que va a continuar, y si lo ponemos delante es porque viene de algo, ¿no? Es un sufijo y nos sirve para saber que lo tenemos que unir con algo. O sea que el guión para unir o para separar. Muy bien, ¿qué nos iba a decir, eh? Que el guión da para tanto y nos puede... Da para hacer guiones cinematográficos el guión. Bueno, sin tilde, ¿no? Sin tilde. Es. Luna, muchísimas gracias. A ti.